¿Por qué oramos? ¿Y para qué oramos? Qué buena pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando oramos? La oración, mis amigos, es una práctica común en muchas religiones, ¿verdad? Pero para el cristiano es un medio de comunicación directa con Dios. Y en un mundo lleno de distracciones y desafíos, la oración se convierte en un refugio y una fuente de poder. A través de la oración no solo buscamos respuestas, sino que también nos alineamos con la voluntad divina, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Imaginemos a Moisés, quien allí en Éxodo capítulo 32 intercede por el pueblo de Israel después de que pecaron al hacer un ídolo. Y Moisés se presenta ante Dios y le ruega que perdone a su pueblo. Y su oración no solo muestra su amor y su compromiso hacia ellos, sino que también revela el poder de la intercesión. Dios escucha, Dios responde a la súplica de Moisés, lo que nos enseña que la oración puede cambiar el rumbo de los acontecimientos, porque Dios no rechaza al humilde y quebrantado de corazón. Amigos, la oración es fundamental en la vida del creyente. Allí en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 se nos instruye: no se inquieten por nada. No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Por eso, sea cual sea la situación, Dios está para defenderte y bendecirte. No estás solo. Y este pasaje nos motiva a llevar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él tiene el control. La oración no solo es un acto de fe, sino también un acto de entrega y confianza en la soberanía, la misericordia de Dios y su gran amor por nosotros. La oración en la Biblia tiene un contexto rico y variado. En el Antiguo Testamento, la oración era una parte integral de la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, los salmos son expresiones de oración que abarcan desde la alabanza hasta el lamento. Y allí en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús oraba con frecuencia, enseñando a sus discípulos sobre la importancia de la oración en la vida cristiana. Y si lees conmigo Lucas capítulo 11, versículo 1, vas a notar que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor les enseñó, porque es algo muy importante. Culturalmente, la oración era vista como un medio de acercarse a Dios. Y en la cultura judía se practicaba en comunidad y de manera individual. La oración no solo era un ritual, sino una expresión de relación, de amistad y de dependencia de Dios. Pero quiero que al responder tu pregunta sepas que en la oración hay poder, hay mucho poder, y no tenemos que afligirnos ni desesperarnos. Cuando pasan momentos de dificultad, llevemos esas cargas al Señor, porque Él es más poderoso que cualquiera que se levanta contra sus hijos, contra su pueblo. Dios los defiende. No importa quién sea, no importa si es el presidente más poderoso del mundo, si es la nación más poderosa del mundo, no importa.
Para Dios no hay nada imposible porque Dios es el Rey del universo. Por eso clamemos a Él. Confía en el Señor. Por ejemplo, Santiago 5:16 nos habla de la oración de fe. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y esto nos muestra que la oración tiene un impacto real en el mundo espiritual y en nuestras vidas. Pero también hay oración de intercesión. Allí en Romanos 8, 26, 27 se nos enseña que el precioso Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras debilidades. Y esto resalta la importancia de la oración intercesora, donde no solo oramos por nosotros mismos, sino también por los demás. Oh, gloria a Dios. Pero también podemos ver en 1 de Juan 5, 14 y 15 que se nos asegura que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Y esto nos invita a orar con confianza, sabiendo que nuestras peticiones son escuchadas. Qué precioso, ¿verdad? Pero tú dirás, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, establezcamos un tiempo de oración, algo particular, como una cita con el Señor. Y este es un tiempo específico cada día para orar, para hablar con Él. Y esto puede ser en la mañana o durante el día o antes de dormir, que tú tengas ese tiempo dedicado especialmente para el Señor. Que sepas que tienes una cita con el Señor para orar. Pero también usa las Sagradas Escrituras, la Biblia, en la oración. Pues al orar, si utilizamos como base para nuestras peticiones la palabra de Dios, entonces vamos a alinear nuestra oración con la voluntad de Dios, porque en su palabra está claro su voluntad. Pero también podemos orar en comunidad, y esto es poderoso, muy poderoso, porque el Señor nos enseñó en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre y pidiendo una misma cosa, Él no tarda en responder. Él está allí, y cuando somos 2 o 3 congregados, dedicados, en acuerdo mutuo para orar por algo, Dios no tarda en responder, Dios no tarda en contestar, porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios grande, maravilloso, un Dios que nos ama y que quiere bendecirnos. Por esa razón, busquemos oportunidades para orar con otros hermanos, para orar en unidad, en común acuerdo, porque la oración en grupo es poderosa y edificante. Y también tengamos en cuenta ser agradecidos con la respuesta a nuestras oraciones, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y Él no miente, Él es fiel, Él es verdadero, Él es misericordioso. Si estás pasando por dificultades, por momentos difíciles, por tribulaciones, por situaciones que no puedes superar, clama a Dios, ven a los pies del Señor y entrega tu ansiedad, tu problema, tu dificultad al Señor, porque Él te ama y tiene cuidado de ti. Entonces recuerda, la oración es un poderoso recurso que Dios nos ha dado. Él nos invita a una relación más profunda con Él y a una vida de fe activa. Y al practicar la oración de manera constante, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también impactamos
alentamos a quienes nos rodean. Te animo a que desde hoy nos consagremos a la práctica de la oración, buscando siempre la voluntad de Dios y confiando en su poder, orando sin cesar y confiando en el Señor.